Hola, bienvenidos a la última de las 4 sesiones interactivas del 33 concurso 11, donde podéis intervenir para comentar o plantear todas las preguntas que queráis tras la intervención inicial de nuestro invitado especialista en acoso escolar. Hoy vamos a hablar de ciberacoso con Carlos Represa, el director del Instituto para la Competencia Digital y uno de los mayores especialistas en protección del menor en el uso de Internet y nuevas tecnologías. Os dejamos con él. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara, soy la moderadora de este webinar. Vamos a dar comienzo a nuestro último seminario y antes de nada quería informaros de que ya tenemos subida a la web del concurso la grabación subtitulada de la primera sesión con materiales y las respuestas a todas vuestras preguntas. Esperamos que en estos próximos días podamos ir subiendo el resto de grabaciones y materiales. Muchas gracias por vuestra paciencia sobre todo. Bueno, como ya sabéis, durante la sesión podréis preguntar todas las dudas que os vayan surgiendo utilizando el chat de vuestro panel de control. Para no interrumpir a Carlos, hemos establecido varios momentos al final de cada bloque para daros respuesta. Intentaremos que esta sesión sea más ágil y que podáis participar un poco más. Sin más preámbulos, os dejo con Carlos para que pueda dar comienzo a la sesión. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias por asistir a esta sesión, a este webinar. Y bueno, pues primero presentarme un poquito. Yo soy responsable de un proyecto educativo que se basa en la transformación de centros de innovación, pero luego aparte como profesor, pues imparto formación en muchas consejerías, universidades y dirijo una entidad que se llama el Instituto para la Competencia Digital, especializada en capacitar, en dotar de habilidades digitales a todo lo que es el profesorado, el mundo escolar, ¿no? Hoy vamos a abordar uno de los temas en la faceta de profesor que más preocupación está trayendo a los padres, a los educadores, dentro de lo que es los riesgos de la sociedad de la información. El ciberbullying, el sexting, el grooming, todos los nuevos riesgos derivados y que tienen nombres casi todos anglosajones, porque normalmente empiezan allí, ¿no? Pero primero empiezan allí en Estados Unidos, en Inglaterra, y luego pues los traemos a nuestros países, ¿no? Pero vamos a hacer un enfoque distinto, diferente. Vamos a darle la vuelta al ciberbullying, porque para nosotros, los que llevamos tanto tiempo luchando por la protección de los menores en Internet, la raíz o el origen de todo este tipo de fenómenos y de riesgos viene precisamente porque entendemos que no se ha abordado, no se ha sabido abordar como teníamos que haber hecho desde el principio. Y eso lo que nos lleva es al principio, a la raíz del problema, porque no somos capaces todavía de formar, de preparar a nuestros niños en identidad digital. Este es un concepto que más o menos se va aceptando, pero nosotros, por supuesto, queremos ir mucho más allá. Queremos ir a la inteligencia digital de los niños. ¿Existe la inteligencia digital? Normalmente, todos los que sois formadores, educadores, que supongo que seréis casi todos, convenimos en que las inteligencias múltiples de Howard Gardner son aceptadas por toda la comunidad educativa y, como veis, ahí no tenemos esta inteligencia que nosotros decimos inteligencia digital, ¿no? Por tanto, todavía no está aceptada por la comunidad científica. ¿Existe la inteligencia digital? Bueno, pues yo ahora voy a dar un concepto para todos aquellos que sean los formadores o psicólogos o profesionales de la atención a los menores, a ver si este concepto os encaja, ¿no? Si el concepto fuera que la inteligencia digital es el conjunto de habilidades sociales, emocionales y cognitivas que permiten a los individuos hacer frente a los retos y adaptarse a las exigencias de la vida digital, me gustaría conocer si estáis de acuerdo, si este concepto, si esta definición es correcta, si os parece bien, y si esta es así, bueno, pues tendríamos una nueva competencia, una nueva, un nuevo área de trabajo con sus descriptores que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Aquí ya complicamos mucho lo que es la inteligencia digital, pero evidentemente, como decía, vamos a abordarlo de una manera distinta. Vamos a abordar al niño, al menor, como una persona que nace, crece y que va a vivir dentro de ese mundo digital, ese mundo de Internet, y por tanto tiene todas estas áreas o dimensiones que aprender. Vamos a verlo con los descriptores concretos, ¿no? Imaginaros que decimos, vale, los niños tienen identidad digital, los menores tienen identidad digital, por supuesto, tienen su identidad real en el mundo real y en el mundo digital. Y esa identidad cada vez está más confundida, más confusa. La línea que separa la identidad real de la digital es apenas perceptible ya. Y los niños van desarrollando su identidad digital como parte de su ser, como parte de su formación como persona. A través
de sus aplicaciones, de sus herramientas y de sus móviles, tienen que aprender el uso digital, pero no vale cualquier uso digital. Tiene que ser un uso responsable, un uso que vaya destinado también a satisfacer sus necesidades personales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, tenemos que enseñar a los niños desde pequeños seguridad digital, lo que llamamos nosotros security, que es seguridad técnica. Ellos tienen que saber ya que sus herramientas tienen que estar protegidas y tienen que tener conceptos de seguridad propios, ¿no? Pero lo que más nos interesa hoy es el otro concepto, safety, seguridad en Internet, que no tiene nada que ver con la seguridad digital, ni tiene nada que ver con los antivirus ni con los controles parentales. Es la capacidad que el niño debe desenvolver, debe desarrollar para ser capaz de afrontar los retos de seguridad que va a tener en su ecosistema de Internet y, por supuesto, resolverlos, no solo con la ayuda de los padres o de los profesores. Inteligencia emocional digital, importantísimo. ¿Cuántos casos nos encontramos porque los niños son incapaces de empatizar en las redes? Tienen que darse cuenta que esa inteligencia emocional que van desarrollando en la vida real también la tienen que desarrollar en el mundo digital y comprender que los sentimientos y emociones también se desarrollan de forma virtual. Comunicación digital. Todos los vemos todos los días con su Instagram, con su Snap, con su WhatsApp, con todas esas herramientas que les sitúan en un entorno de comunicación digital del que se sienten parte y, por tanto, también es muy importante que conozcan cuáles son las reglas de la comunicación digital. Por supuesto, en el sector escolar, la competencia digital está trayendo grandes innovaciones, trabajo por proyectos, por retos, field learning, cantidad de metodologías nuevas que facilitan la labor de aprendizaje y que sitúan en el centro de la formación al alumno, ¿no? Y por último, los derechos digitales. Claro que sí, ellos tienen que saber cuáles son sus derechos, pero también tienen que aprender a respetar los derechos de los demás internautas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si aceptamos este concepto de inteligencia digital, evidentemente debemos proponer que las habilidades digitales deben ser adquiridas en un marco educativo integral. Ojo, en un marco educativo integral, que es el que configura la familia y los profesores dentro del colegio, ¿no? Es un reto difícil. Pues imaginaros la imagen que yo os estoy enseñando ahora, y que es la imagen de un artefacto que podéis comprar en Amazon. Ahora mismo os conectáis a Amazon y tendréis la posibilidad de comprar para vuestro hijo, sobrino, nieto, para cualquier persona un iPoti, esto se llama iPoti, donde se puede poner la tableta para que ellos desarrollen, aparte de controlar los esfínteres, para que puedan ya estar con su tabletita, incluso navegando en Internet. Sabéis que está muy de moda subir las ecografías 2D, 3D y 4D a Internet, a Facebook, etcétera, etcétera, con lo cual estamos creando ya una identidad digital antes de que los niños nazcan y sin capacidad ni posibilidad de tener en cuenta lo que ellos van a opinar. Tenemos un problema grave en España para todos los formadores y los educadores, es que no tenemos un programa de educación digital nacional, aunque hay esfuerzos. Cada consejería decide de forma completamente autónoma sus propios proyectos y en muchos casos, y esto es cierto y no es una crítica destructiva, todo lo contrario, nos encontramos que los equipos de gobierno cambian y que las personas que asumen los retos de la competencia digital en ocasiones pues deberían estar un poquito más formados, ¿no? Y tenemos que asumir todos esos criterios que ellos traen y que en muchas ocasiones pueden estar equivocados por falta de formación. Preguntas. Carlos, antes de nada me gustaría comentar que ya tenemos disponible, ¿vale?, el material del segundo vídeo, ¿vale? Está subido, al principio hemos dicho que solo teníamos el primero, pero ya tenemos también disponible el segundo, la segunda sesión. Y luego, la primera pregunta que nos ha surgido por aquí es ¿dónde podemos encontrar buen material para enseñarles a nuestros alumnos? Bueno, ahora mismo acaba de publicarse una página web, acaba de subirse la página web de convivencia de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No lo digo porque sea la mejor, pero sí es muy completa. En la Comunidad de Madrid, en madrid.org, Educamadrid, perdón, en educamadrid.org, han abierto una sección de convivencia que acaba de empezar a funcionar y que tiene muchísimos materiales, enlaces, protocolos e incluso tiene el proyecto de alumnos ayudantes, de alumnos mediadores que estamos desarrollando en multitud de colegios. Yo os aconsejo que en Educamadrid busquéis la página de convivencia. También tenéis la página de convivencia del Ministerio de Educación, pero el proyecto del Ministerio de Educación está un poco parado por el cambio de gobierno, ¿no? Ahora mismo me gusta mucho la página web que ha sacado la Comunidad de Madrid, Educamadrid, me parece que es Educamadrid /convivencia,
con que lo pongáis en Google os va a salir, y si no, también lo haremos llegar a todas las personas que estén, porque ya digo, llevo una semana funcionando y es muy rica en contenidos y en unidades didácticas para los profesores. Ok, muchas gracias. Pues de momento no hay más preguntas. Continuamos. ¿Cuáles son los retos de seguridad para los colegios digitales? Aquí introducimos un nuevo concepto. El colegio digital es una realidad que ya no va a poder, no va a tener marcha atrás. Habrá niños que, bueno, pues que sus padres quieran que estudien en el bosque, pero es que incluso en el bosque tendrán Bluetooth, tendrán beacons y tendrán instrumentos de conectividad, ¿no? El colegio digital es una realidad que tenemos que aceptar como que es el futuro de la educación, ¿no? Fijaros que normalmente es aceptado que los problemas que tenemos son estos tres, ¿no? Acoso, ciberacoso, insultos, amenazas, vejaciones en Internet. Pero lo que los profesionales de la seguridad nos encontramos realmente es todo esto que estáis viendo. Tenemos, el otro día visteis lo que pasó en Lugo con niños que se quedan para pegarse, suben los vídeos y los distribuyen. Tenemos muchísimo tráfico, cada vez más, muchísimas detenciones de pedófilos, de pederastas en entornos muy cercanos, que incluso son celadores de iglesias y que nos sorprendemos porque tienen en sus redes cientos y cientos y miles de niños atrapados, ¿no? Cada vez tenemos más adicciones, más patologías digitales. Las páginas, las comunidades de autolesiones, de Proana y Promía, de bulimia, anorexia, están ahora en plena ebullición. Existe Secret Society, es un nombre, Secret Family, que agrupa todos los niños que tienen el hábito de cortarse como liberación de tensiones emocionales. Y, por supuesto, un problema gravísimo que tenemos y llevamos avisando muchísimo tiempo, la violencia de género digital temprana, que se nos está disparando y cada vez se nos está disparando más, ¿no? Y hace mucho tiempo que en el Congreso de los Diputados lo avisamos, que esto se iba a disparar por la falta de preparación y por la falta de conocimiento que tienen nuestros alumnos, ¿no? Tenemos una serie de datos que, bueno, yo lo voy a pasar rápido, no quiero entretenerme mucho en los datos, pero porque lo vais a tener en la presentación. Hay una disparidad enorme de datos estadísticos y quizá uno de los estudios más cercanos y más fieles al mundo del bullying y del ciberbullying es el que ha hecho la entidad Save the Children. También tenemos hace poco el teléfono de Fundación ANAR, pero ellos lo han hecho con una universidad, la Universidad de Córdoba, y sí que es cierto que muestra datos muy preocupantes, ¿no? Esos datos que veis ahí son datos muy preocupantes y evidentemente exige una reacción. Exige que todos los agentes implicados en el ámbito educativo tomen todo tipo de medidas y acciones para frenar esta lacra o para frenar este fenómeno que estaba ya latente, que lo teníamos ahí, pero que se ha visibilizado mucho con el mundo de Internet, ¿no? Y además hay que tomárselo como un problema muy serio y los equipos directivos deben ser conscientes que, por ejemplo, lo que pasó ayer en Sevilla, que a los 3 días de la paliza que le pegaron al niño, lo tenéis hoy y lo tenéis en mi perfil de Twitter, en toda la prensa, que a los 3 días de que pasara lo del niño, este último hospitalizado, ya salgan ellos haciendo una declaración y poco menos que diciendo que, bueno, que era un juego de niños, que los medios están exagerando y que no es un caso de acoso. Mire usted, lo primero hay que ser valiente, y lo segundo, nosotros tardamos meses en detectar, en conocer y en poder saber si ha habido un caso de acoso. Meses, muchos meses. En 3 días, ni el ministro del Interior, que ya lo hizo, ni Fiscalía, ni un colegio, ni un equipo, nadie en 3 días es capaz de saber si ese niño ha sufrido acoso escolar y si realmente lo que le ha pasado es consecuencia de un proceso de acoso prolongado en el tiempo. Por lo tanto, también hay que ser responsables y asumir que, aunque no tengamos formación, el sentido común nos tiene que llevar a tomar decisiones que no causen alarma, ¿no? Más datos, os dejo también otro dato de otra universidad. Este dato es muy relevante porque no habla de ciberacoso, la Universidad de Elche habla de impactos, de problemas que han tenido los niños en Internet de todo tipo, de problemas de virus, de problemas de robos de identidad, de problemas de suplantaciones, de problemas de muchísimos. Y aquí fijaros que casi todos, o el 50% de los menores, declaran que han tenido problemas en su relación con Internet. Fijaros realmente lo que nos llega a nosotros, ¿no? Lo que es realmente el mundo de Internet se refleja perfectamente en las consultas que tenemos nosotros, ¿no? Casos de autolesiones que nos derivan de hospitales, casos de niños que están visitando constantemente páginas web de estas características, tenemos en casi todos los colegios. Fijaros, hábitos que los niños van desarrollando, en este caso niñas pequeñas, abrieron un grupo de WhatsApp
el grupo de las guay, y para entrar tenían que dejar una foto desnudas para poder entrar en ese grupo de WhatsApp, ojo, y en el grupo real, de la vida real, de la pandilla. Por tanto, recordar lo que os decía, la conjunción entre identidad digital e identidad real. Para poder entrar en esa pandilla tenían que dejar en prenda una fotografía desnuda. ¿Qué ha ocurrido? Que una niña se fue del grupo, oye, y la administradora publicó las fotografías 2 años después de esta niña con su nombre diciendo a quién correspondía, ¿no? Caso real. Otro caso real de lo que pasa. Un niño que quitaba las películas a su padre de su ordenador de descargas ilegales y las vendía al resto de compañeros por 5 euros, 10 películas, hasta que una madre de otro niño pilló a su hijo viendo películas de contenido para adultos, ¿no? No os podéis imaginar el follón que se montó en el colegio entre las madres, porque para uno bueno, al final esto es un delito como tal con la nueva modificación. Este niño de 12 años estaba cometiendo un delito, aunque, oye, será un genio de las finanzas el tío, pero estaba cometiendo un delito y también es una realidad que se nos da en los colegios. Otro caso, unos niños les dio por hacerse calvos y mandar sus culetes, niños y niñas, a través de Snapchat, porque se borra. Como se borra, a partir de ese momento no queda rastro. Otros amigos, otros niños del colegio se dedicaron a capturarles con SnapSave, que es una aplicación que te captura los mensajes antes de que se borren. Se dedicaron a capturar esos mensajes y posteriormente a difundirlos por todo el colegio poniendo el nombre del niño al que correspondía el culete. No sé cuántos culetes han ido por ahí, pero ya todos esos ya están estigmatizados, ya están ahí, porque ahora veréis que en Internet todo permanece, nada se borra, ¿vale? Y por supuesto, lo que nos van ya cayendo cada vez más, robos de identidad de los colegios, robos en redes sociales, colegios de los que crean cuentas falsas para conseguir la atención, captar a sus alumnos, que los alumnos empiecen a seguir a esa cuenta falsa y a través de ese robo de identidad del colegio conseguir datos personales de los niños con las finalidades delictivas de ciberbullying y de sextorsión que estamos viendo hoy. Esto es el mundo real que nosotros vivimos en el día a día y, por tanto, hay que contextualizarlo, ¿no? Y hay que saber que esto es un reto, que esto es un problema, que no tenemos que alarmarnos, pero que es un problema por falta de preparación, por falta de previsión de aquellas personas que tenían que haber dicho vamos a cometer una reforma profunda, seria, honesta de la enseñanza, porque tenemos que digitalizar la educación, tenemos que digitalizar las relaciones sociales de nuestros niños y los profesores necesitan ayuda y ser formados, ¿no? Y es algo que lamentablemente no se ha hecho. Y fijaros de que disponemos ya de un documento, disponemos de una herramienta muy potente que es el Marco Común de Competencia Digital Docente, donde establece que todos los profesores tenemos que dominar estas áreas de competencia digital. Si os fijáis, la 4 y la 5 son las fundamentales. Si esto lo hubiésemos hecho en su día, si esto no hubiésemos empezado la casa por el tejado, ahora no estaríamos en la situación en la que estamos. Porque para tú poder acometer el punto 4, seguridad personal, protección de datos, tienes que saber curar contenidos, gestionar información, tienes que saber filtrar, tienes que saber aplicar derechos en Internet, tienes que tener un acervo de conocimientos, igual que aprendemos matemáticas, lengua o todas esas competencias que se exigen para ser profesor, debemos aprender la competencia digital porque si no nos ha pasado lo que nos ha pasado y estamos pagando las consecuencias de esa falta de previsión, de esa falta de planificación o de esa falta de preparación también de nuestros dirigentes. Fijaros que ayer hemos tenido una noticia que demuestra lo que está pasando y no porque yo no tenga nada contra él, ¿no? Hemos tenido dos, el concejal Zapata, personajes públicos que se piensan que lo que ponen ellos no va a aparecer 5 años después, y un señor exministro de Hacienda, todo por eso ministro de Economía, al que le han estafado por Internet 150.000 euros. Una falsa trading, un chiringuito financiero por Internet. ¿Qué le ha pasado a ese señor? Que no tiene destrezas digitales, no tiene competencias digitales, como tampoco tiene competencias digitales, por poner otro de otro partido, el ministro del Interior, que va y al día siguiente de que le peguen la paliza a la niña en Mallorca, va y dice que no ha sido un caso de acoso escolar, que ha sido un hecho puntual en el colegio. ¿Y usted qué sabe? Si no sabe de esto, cállese, por favor, porque esto es mucho más serio que simplificar de esa manera, ¿no? Bueno, en Cataluña ya lo van a poner como obligatorio para los docentes en las carreras universitarias. Ya se entiende que va a ser una destreza fundamental para poder cambiar la educación, y en otras consejerías pues irán haciéndolo según ellos, según su leal saber entender o según el político responsable de turno que lleve. Evidentemente, la visión de la competencia digital que nosotros como profesores tenemos es muy evidente, ¿no? Es fundamental. Si esta competencia digital se hubiese desarrollado, otro gallo nos cantaría, ¿no? Una ronda de preguntas que nos vamos rápidamente a navegar en Internet, que os va a gustar mucho lo que vamos a hacer.
Pues creo que puedes comenzar a navegar en Internet porque de momento no Vale, ha salido ninguna pregunta. vale. Bueno, pues nos vamos a navegar en Internet, ¿vale? Y nos vamos... Vamos a empezar. Vamos a empezar a analizar cómo se forma la identidad digital, cómo podemos nosotros comprender la cantidad de información que se está poniendo en Internet y que va a condicionar esa formación de identidad digital también de nuestros niños, pero por supuesto de nosotros, ¿vale? Y para eso os voy a hacer un pequeñito taller, os pongo la página, aunque toda esta presentación la vais a tener y vais a tener la grabación, con lo cual podréis seguirme más despacio, pero si ponemos en Internet ¿qué sabe Google de mí? En Google, os aparecerá una página como esta, hipertextual, con una serie de enlaces que aquí en azulito, ¿vale? Que fijaros qué cosa más curiosa. Yo pincho sobre el enlace de ubicación y me aparece un mapa. Anda, me aparece un mapa, pero en este mapa no aparezco yo para nada. Pero yo le voy a preguntar a este mapa, oye, mapa, ¿qué he hecho yo hoy? ¿Vale? Y le digo que me diga qué he hecho yo hoy. Y ahora me dice que hoy he salido esta mañana de la calle San Lorenzo del Escorial, efectivamente, que yo vivo ahí, y que he hecho un viaje, he bajado a Madrid, he bajado a mi mujer a su colegio donde ella trabaja, y luego he estado en Villaviciosa Dodón, y luego pues he hecho el itinerario y he vuelto aquí, que es ahora mismo donde yo estoy. E incluso, fíjate, que me dice que he estado tomándome un café, que efectivamente la pastelería Cala Millor. ¿Esto qué significa? Pues significa que el señor Google me tiene completamente fichado. Y ahora os preguntaréis, pero te tiene fichado porque llevas el GPS activado. Bueno, pues para demostraros que eso no es así, voy a hacer otra pequeña práctica, que es decirle a Google que me busque en una fecha muy curiosa, porque yo la tengo controlada en el sentido de que le digo, oye, búscame en esta fecha. Y en esta fecha, fijaros que yo hice un viaje a Tenerife. Y como hice el viaje a Tenerife, me obligaron a pagar el teléfono aquí en Madrid y me obligaron a encenderlo aquí. Y sin embargo, con el GPS desactivado, pues ahí tenéis mi itinerario. Eso quiere decir que es un falso mito que nosotros pongamos a través del GPS nuestros itinerarios. No, señor, ahora vais a ver cómo ellos lo saben, ¿no? Y ellos lo saben por múltiples métodos. En este caso, al apagar, apago y al encender, enciendo, y solo la trazabilidad del apagado y el encendido y del tiempo que yo he estado en el avión, 3 horas y 58, a ellos les da una serie de información que van a cruzar, que van a analizar y van a decir, este señor se ha ido a Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Y efectivamente, ahí estaba yo haciendo un seminario, un congreso de educación, ¿vale? Pero fijaros qué curioso que también yo le pregunto a Google que cuáles son mis aparatos. También me dice los aparatos que son míos, mis sistemas operativos, mis chismes. Qué curioso. Aquí tenemos también, fijaros que aparece el iPad de mi mujer. ¿Por qué? Porque ella también, en esa labor que hacemos de investigación, colaboración y compartición de conocimientos, también se conecta a mi cuenta. Esto lo tenéis que hacer, por cierto, con vuestra cuenta de Google, ¿vale? Cuando estéis logueados con vuestra cuenta de Google. Pero veréis toda la información que van acumulando hasta el punto que Google sabe que yo me conecto con el iPad que tiene mi mujer. También sabe, por supuesto, los sistemas operativos. Esto, fijaros, hasta el punto Edpuzzle, que es una herramienta de Flipped Learning que nosotros utilizamos para hacer vídeos enriquecidos, para hacer vídeos para nuestros alumnos, con herramientas integradas de pregunta, de analítica de cómo van nuestros niños, nuestros alumnos. Bueno, pues también aquí tenéis MoveNote, esta es otra aplicación. Bueno, pues aplicaciones que vamos utilizando y que Google sabe que las utilizamos. ¿Para qué? Pues para esto. Para esto. Fijaros lo que sale aquí. Haz que los anuncios que ves, porque nos va a hacer un perfil, toda la información que nosotros vamos poniendo en Internet y la que ponen por nosotros, nos va a hacer un perfil en función del cual nos van a vender. Nos van a vender, nos van a empezar a mandar publicidad, van a hacer un perfil nuestro y ese perfil les va a permitir a ellos mandarnos la publicidad que más entienda que nos va a vender. ¿Esto lo hace Google? ¿Esto solo lo hace Google? ¿O quién más hace esto? Bueno, pues ahora fijaros, yo por ejemplo, yo pongo una página web que es de una universidad, de una entidad de formación, y ahora yo me pregunto, ¿está ahora mismo UNIR viendo lo que yo hago? ¿Conoce que yo estoy haciendo una webinar y que estoy en un proyecto de Fundación 11 y que estoy... Bueno, pues fijaros qué curioso lo que yo voy a hacer. Voy a hacer esto, pincho aquí el ID de información
y le digo, oye, ¿cuántas empresas me están viendo? Y veo que hay 25 empresas de este sitio web que a través de unas galletitas o cookies, que son archivos de navegación, que es esto que os aparece cuando entráis en una página web, el banner, que hacen esas cookies famosas que nos machacan con los banners, ¿no? Pues lo que hacen es instalarse en nuestros navegadores, se instalan en nuestros navegadores para ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Vale? Por ejemplo, me voy a meter en una de estas empresas, que no sé cuál es, y yo veo que esta empresa me está instalando, pues todas estas cookies de seguimiento, me las está instalando. Y yo quiero saber quién es esta empresa, porque, claro, yo digo, vale, ¿qué tiene que ver esta empresa con Unir? Bueno, pues yo ahora voy a investigar, ¿no? Digo, pubmatic.com. Yo me voy a otra pestañita y pongo pubmatic.com. Y mirad, esta empresa, yo me imagino que será una empresa publicidad y de medios. Es decir, esta empresa que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, está obteniendo desde Unir, está obteniendo información de mi actividad en la red. Está viendo mis gustos, nos está observando ahora mismo. Por eso aparece el banner informativo en el sentido de decir, oye, que esta empresa está gestionando datos personales tuyos. Como gestionan mis datos personales, está obligado a contármelo. Y yo tengo que saber que a la vez que Unir me ve, me están viendo todo este tipo de empresas que son empresas de publicidad. Empresas que probablemente tengan un acuerdo comercial con Unir y que se establece un modelo de negocio. Os voy a enseñar una pestañita que tengo aquí, una extensión que está todavía en beta y que os adelanto que esta extensión, cuando funcione bien, lo que me va a hacer es cuantificar, esto es un proyecto de la Universidad Española, y aquí me va a aparecer el dinero que yo genero, en este caso será para Facebook y para Twitter. Aquí me irá apareciendo todo lo que yo genero para estas redes sociales y poco a poco lo irán extendiendo porque realmente el negocio de Internet es un negocio de venta de datos. O bien pagamos o bien todos los datos que nosotros y otras personas suben a Internet es lo que da dinero. Eso es legal. El problema es cómo se estructura esto, porque la estructuración de este ecosistema es lo que genera los riesgos del ciberbullying para los niños por desconocimiento. Mirad, yo en este caso os voy a hacer una práctica muy significativa que me gustaría que hicierais vosotros, y es que voy a poner un teléfono fijo en el buscador de Google porque los teléfonos fijos son datos personales y está prohibido que existan datos personales, teléfonos en Internet. He puesto el teléfono de una persona muy significativa que es mi suegro porque murió antes de la llegada de Internet y por tanto no debería aparecer. Y sin embargo, fijaros que aparece no solo el nombre de mi suegro antes de Internet, sino que cuando yo me meto aparece la dirección, un mapa, todo, absolutamente todo. Toda la información aparece aquí. Y ahora quiero que prestéis atención porque lo que estáis viendo es una agresión, es un ilícito, están agrediendo a mi suegro, le están agrediendo y están vulnerando sus derechos, derechos constitucionales. Fijaros, esto os va a pasar a más de uno, cuando pongáis vuestro número de teléfono, os va a pasar lo mismo. ¿Y ahora qué ocurre? Que como se estaba diciendo, como todos somos cuantificados, somos números a efectos de ingresos, ¿qué ocurre? Que aquí tenéis la muestra de por qué esta empresa está agrediendo a mi suegro. Y le está agrediendo porque tiene publicidad por aquí y tiene publicidad por acá, aquí tiene más publicidad, y entonces está obteniendo ingresos. Ni que decir tiene que yo, si quiero proteger a mi suegro, ¿ves? Más anuncios de Telepizza, esta empresa está ganando una pasta y gana una pasta a base de copiar las páginas de teléfonos de las entidades legales, como Telefónica, como puede ser Vodafone, copiarlas de manera ilegal. ¿Por qué? Porque esta empresa, como vais a ver, no es española, es una empresa extranjera. Esta es una empresa alemana. Con lo cual, ahora mismo,
se parapetan en estar fuera de España para defenderse de las multas y de las sanciones que impone la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Todas estas empresas que habéis visto aquí son empresas extranjeras. Por tanto, para proteger a mi suegro, lo que tendría que hacer es empezar a requerir una a todas ellas, empezar a requerir una a todas ellas que le quiten. Y cuando ellos no lo hagan, cuando las empresas no lo hagan, presentar una denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos. Como estáis viendo, estas empresas están poniendo en Internet datos personales de una persona fallecida a cambio de lucro. Esto es uno de los motivos por los que debemos controlar, dominar y ver qué pasa, porque ya no es que lo hagan empresas que se están lucrando, es que también los propios dirigentes, gobernantes y administradores de los recursos públicos, por desconocimiento, también sitúan en Internet muchísima información que no debería estar y que atenta a nuestros derechos fundamentales. En este caso, yo he puesto, esto es una de las herramientas que enseñamos a los profesores a utilizar en la curación de contenidos. Esto es un operador de Google. Yo le digo que vaya al BOE y me busque esta frase, vengo en indultar. Y a partir de aquí, lo que me hace Google es increíble, salen miles y miles de resultados, me lleva a un BOE donde encuentro un indulto de un señor en el año 98. ¿Y esto es grave? Pues imaginaros, este señor que fue indultado en el año 98, desde el año 2003 no tiene antecedentes penales. Fijaros que todos vosotros habéis tenido que sacar un certificado de antecedentes penales para poder ejercitar, llevar vuestra labor educativa, ¿no? Bueno, pues este señor no tiene antecedentes penales desde el año 2003 y, sin embargo, yo estoy leyendo que ha sido autor de un delito contra la salud pública, es decir, que ha cometido un delito de tráfico de drogas y le condenaron a 3 años de prisión. Traducido al cristiano, estoy vulnerando sus derechos fundamentales, sus derechos esenciales, porque yo no tengo por qué ver esto. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Porque cuando decidieron digitalizar el BOE, los señores que lo decidieron no tenían competencias digitales y, por tanto, esto puede considerarse un ciberbullying en toda regla. Esto es un ciberacoso, técnicamente hablando, y esto es una agresión a estos señores, ¿vale? Fijaros que estamos hablando ya de ciberacoso que hacen entidades ajenas a nosotros, ciberacoso que hacen nuestros propios gobernantes. Y ahora seguiremos viendo más ciberacosos, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa por si ya tenéis más preguntas. Ok, perfecto, sí, ya tenemos algunas preguntas por aquí. La primera nos la hace Pamela y nos dice que cómo sabe Google su ubicación, cómo llega a ver ella ese programita que le has enseñado. Bueno, pues lo que tiene que hacer es poner en el buscador de Google, en Google tiene que poner ¿qué sabe Google de ti o de mí? Da igual, ¿vale? Le van a aparecer, cuando ponga eso, le van a aparecer un montón de resultados. Yo le aconsejo que busque una página web que se llama Hipertextual, porque es muy clarita. Y en Hipertextual, que es esta, ¿vale? La voy a mostrar. En Hipertextual va a ver que viene, ¿qué sabe Google de mí? Y te va dando una serie de enlaces, que son estas palabras en azul, que tú pinchas sobre ellas y es donde te va a decir la información. Pero para que te dé la información tienes que estar con tu usuario y tu password dentro de Gmail. Tu cuenta Gmail, tu cuenta Chrome, tú tienes que estar logueada con la cuenta que estás utilizando para Google, ¿vale? En ese momento Google, esto es obligatorio, lo obligan los estados, tiene que decirte toda la información que tiene de ti, ¿vale? Ok, luego tenemos una de Miriam que nos dice ¿en qué medida podemos adelantarnos a la falta de ley y preparar nuestras clases, desarrollar material educativo en base a la competencia digital que nos estás explicando? La competencia digital es maravillosa para los profesores que quieran innovar. Es decir, nosotros además, ahora mismo estamos en un proceso, fijaros que van a derogar la LOMCE y que, bueno, estamos quizá en un momento histórico en el que, bueno, pues incluso llegamos a podemos tener un pacto educativo. Sí, nosotros decidimos evolucionar nuestros colegios y nuestras habilidades hacia competencia digital, no hacia tecnología, no hacia chismes, sino hacia habilidades, seremos capaces no solo de hablar de seguridad, no solo de prevenir el riesgo, sino de también que nuestros alumnos, que son los futuros gobernantes, se den cuenta de la importancia que tiene que estas habilidades digitales sean habilidades digitales
para la vida en común, para la vida social. Me explico. Cuando ahora os enseñe en uno de los talleres que voy a hacer cómo desde cualquier página web, del colegio, desde cualquier punto, en 3 clics nos vamos a pederastia y a pornografía infantil y a contenidos absolutamente inadecuados, comprenderemos que hay un agujero terrible. Ya os he enseñado uno de los agujeros de conocimiento, hay miles de agujeros de conocimiento y esos agujeros de seguridad vienen causados porque la tecnología, Internet, avanza a una velocidad tan brutal que nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, las personas que tienen que poner un poquito de orden, no son capaces de llevar ese ritmo. También es cierto que los intereses económicos son brutales y que para poner coto a Facebook y a Google, como se está haciendo ahora, hoy sale una noticia en la prensa, por cierto, que dice que WhatsApp no va a ceder sus datos personales a Facebook, solo en Europa. Eso es un triunfo de los legisladores, de los nuevos gobernantes europeos, y la siguiente generación, que sea formada por profesores digitalmente competentes, será la que se encargue de una vez definitiva de decir, oye, ¿para qué es Internet? Porque ahora mismo estamos en el momento de decir, oye, es un mundo de oportunidades inmensas, maravilloso, pero también de riesgos que se generan por desconocimiento. Los profesores que adquieren competencias digitales, que adquieren destrezas, empiezan a trabajar por proyectos, a invertir la clase, a jugar con herramientas de analítica, es un cambio total. Empiezas a jugar con los espacios de aprendizaje. Nosotros instalamos Bacon en las escaleras, salimos al bosque con los niños. Es algo absolutamente desconocido hasta la fecha y que hace que el alumno sea el centro de aprendizaje. Nosotros trabajamos con nuestros niños en aprendizajes cognitivos de orden superior, es decir, para que el niño refuerce conocimientos, profundice y tenga a su profesor como ese referente que le va a ayudar a aprender de otra manera. Es un guía, es un acompañante, deja de ser el profesor academicista porque el profesor tiene que estar todos los días renovándose. Y entonces, claro, cuando la gente dice, no, es que la tecnología, la competencia digital no tiene que ver con la tecnología, es una consecuencia y es una herramienta muy potente para el cambio educativo. Luego tenemos otra pregunta de Ana Belén que nos dice si se puede quitar el buscador. Que si se puede quitar el buscador. Hombre, si quitas el buscador no vas a buscar información. Lo que pasa, a ver, es que existen muchos tipos de buscadores. Normalmente vamos, si se puede, o sea, yo creo que lo que se refiere es si se puede borrar el historial de búsqueda, ¿no? Si tú quitaras un buscador, tendrías que tener técnicas de navegación muy avanzada para ir a determinado tipo de páginas web. Lo que hay es diferentes tipos de buscadores. Voy a poner una página ahora. Mirar, tenemos buscadores no tan agresivos. Fijaros, aquí acabo de poner diferentes tipos de buscadores. Luego están los buscadores académicos que no dejan rastro. Navegar es un arte, ¿no? Navegar en Internet hoy día es un arte que exige conocimientos y que, bueno, pues un poco cuando adquieres esas competencias digitales, pues tú puedes, por ejemplo, fijaros lo que voy a hacer. Voy a utilizar un buscador. Ahora, fijaros, de repente digo, voy a utilizar un buscador para que me ayude a buscar música para mis clases libre de derechos de autor, que no me la cape. Y yo en este momento no lo vais a oír porque no se puede oír, pero yo en este momento, cuando utilice este buscador de música, habré filtrado uso con propósitos comerciales. Yo tendré ahora mismo una música que es una música pop. Esto es un mashup que los profesores y los alumnos podían utilizar en clase, ¿no? Sin ningún problema. No sé si te la música, pero es una música muy buena. Lo que quiero decir con los buscadores no son herramientas que carga el diablo, son herramientas que en manos de un profesor con destrezas te permite muchísimas utilidades, ¿no? Buscar solo PowerPoint, buscar PowerPoint que tengan un tipo de imágenes. Fijaros qué cosa tan sencilla para los profesores. Acabo de hacer una búsqueda de música libre de derechos de autor. Pero si yo digo, voy a hacer un trabajo de Leonardo da Vinci y yo quiero que mis alumnos y los profesores pues puedan utilizar imágenes en sus trabajos, subirlo a los blogs, que puedan compartir. Yo digo, fíltrame las imágenes por derechos de uso para que yo pueda reutilizarlas. Ahí tenéis todas las imágenes que todos los alumnos y todos los profesores podrían utilizar en sus blogs, en sus LMS, en sus aulas virtuales, sin tener una limitación de derechos de autor. Acabo de hacer un ejercicio de esos derechos que en la inteligencia digital debemos enseñar a los niños, pero los tienen que enseñar sus
se les tienen que enseñar sus profesores, sus padres, que son las personas. No, por Dios, no los policías. Yo es una cosa increíble. O sea, ver que todavía en España en la seguridad se deja en manos de policías, que valoro muchísimo su trabajo, porque se están dejando la piel, ¿no? Ellos están para perseguir delitos y los tenemos en los colegios dando charlas de seguridad. No, mire usted, es una herramienta al servicio del profesor. El policía, el agente de la autoridad está al servicio para reforzar. No puedes delegar en un policía todo esto que estamos viendo. Es un auténtico disparate, ¿eh? Y yo trabajo con policías todos los días y ellos lo saben y yo se lo digo. Es que para mí sois fundamentales, pero sois fundamentales para la parte que os corresponde. No podéis asumir la responsabilidad de docente ni del padre, ¿no? ¿Alguna pregunta más en esta pausa? Ok, puedes continuar. Vale, pues siguiendo con este paseo, cómo también se forma la identidad digital de los adultos y de los menores. En este caso voy a hacer un taller extremo que se llama, porque también voy a utilizar con una pequeña técnica de hacking ético, que también es un operador de curación de contenidos. Voy a intentar entrar en una red social en la que yo no tengo perfil, que utilizan los adultos para sus contactos, incluso sexuales, ¿no? Para sus contactos como adultos, ¿no? Fijaros que este entorno es un entorno protegido donde yo no puedo deber entrar, porque a mí me cuentan que no puedo entrar, porque a mí me cuentan la empresa, que es muy segura, que patatín, que patatán, ¿no? Pues bueno, voy a ver si puedo ver quién es esta mujer Patricia y sin tener cuenta y simplemente utilizando, porque no he hecho otra cosa que utilizar un operador, pues he encontrado una mujer, Patricia, 34, con su mapa, ¿vale? Con dónde vive y con una foto. ¡Anda, una foto! Tenemos una foto. Si tenemos una foto, lo que podemos hacer, voy a cerrar la pestaña, se me ocurre una cosa. Imaginaros que yo tengo la foto de esta persona y que yo digo, voy a ver dónde vive o qué información saco de esta foto, ¿vale? Entonces, para ver qué información tiene esta foto, yo voy a hacer otra sencilla práctica, que es coger una herramienta, esta es una herramienta online gratuita, de análisis de datos digitales que van en las fotos de todos y, por supuesto, en las fotos de nuestros niños. Y yo lo que hago es decirle a esta herramienta que me seleccione. Esto lo voy a hacer en directo de mi ordenador. Yo voy a seleccionar una imagen de mi ordenador y me voy a seleccionar, por ejemplo, una imagen de mi hija firmando la novela que sacó sobre acoso escolar y que, por cierto, es la que va a dar origen al documental que va a estar también a vuestra disposición en todos los colegios. Yo he subido la foto y le digo a la herramienta que me analice y que me diga qué información puedo sacar de esta foto. Y curiosamente, cuando ahora empieza el proceso de análisis, curiosamente, lo que va a hacer esta herramienta, que ya digo es gratuita, es decirme muchísima información. Ahora imaginaros que en vez de yo coger la información de mi hija, imaginaros que cojo la información esa que me he encontrado en Badoo o, mucho más grave, toda la información y las fotos que ponen nuestros alumnos en Ask.fm, que es una red social de preguntas y respuestas que nos trae por la calle de la amargura. Ahora os cuento por qué. Bueno, pues si yo hiciera eso, ahora que ya está terminando de analizar, lo que me va a decir la herramienta es, fijaros lo que va a ocurrir ahora. Pues me va a decir la herramienta que esta foto, que aquí la tenéis, no hay trampa ni cartón, se hizo con una cámara Sony, teléfono Sony, que es mío, resolución, software, día, hora, latitud, longitud, todo. Con lo cual, si en vez de esta foto yo hubiese puesto la foto de esta chica, de Patricia, de hecho se han detenido muchos terroristas y delincuentes por eso, pues evidentemente tendría muchísima información. Más información, esta sí que es una información que ponemos nosotros, que ponemos incluso antes de que nuestros hijos nazcan, que nuestros hijos ponen pensando que Instagram es seguro, que nuestros hijos ponen pensando que Snapchat no borra, o que lo que ellos hagan, y los profesores y los padres, que WhatsApp es un entorno privado y que los mensajes que pongamos ahí van a quedar ahí, ¿no? Y no es cierto, esto no funciona así. Es muy importante que os deis cuenta de toda esa información porque esto, que es el origen de muchos problemas que tenemos de ciberbullying, fijaros cómo voy a entrar, ¿eh? Yo voy a entrar en este momento poniendo un nombre cualquiera y voy a poner, pues, Mariela 1, que lo había puesto el otro día. Yo pongo un nombre cualquiera y entro aquí. Y entonces yo le estoy diciendo a la red social que igualmente entre sin usuario y sin password. Simplemente he puesto aquí un nick. Y resulta que como la red social es un coladero por todos los lados,
acabo de acceder también, acabo de agredir y acabo de ver un perfil que yo no tengo por qué ver. Y aquí se generan preguntas-respuestas, los niños tienen su ecosistema privado, piensan que nadie lo ve y les gusta que les hagan preguntas, a ver cómo les ven, en sus fotos, soy mayor, no soy mayor, cómo me ves. Bueno, pues todo este tipo de cosas se desarrollan en este tipo de entornos en los que ellos se sienten seguros y piensan que dominan. Ni están seguros, ni dominan, ni tienen ni idea. Pensar siempre que los niños son usuarios instrumentales, son usuarios de uso, no son usuarios de riesgo. A la navegación segura se llega en navegación de riesgo, haciendo lo que estamos viendo y que ellos sean conscientes de las consecuencias de sus actos, porque no son conscientes de las consecuencias de sus actos bajo ningún concepto, ¿vale? Esta herramienta también es una herramienta gratuita que podéis utilizar y que, por supuesto, os aconsejo utilizar en clase sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un pasito más. Voy a hacer lo que os decía, la prueba del algodón, para que veáis cómo se generan los conflictos, cómo tenemos un auténtico ecosistema de ciberbullying sin que nosotros lo veamos. Voy a poner aquí la página web de un colegio, ¿vale? Y voy a poner este colegio por un motivo fundamental. Este es un colegio muy innovador, que está metido en procesos constantes de mejora y que tiene una página web de última generación, por decirlo de alguna manera. Es un WordPress dinámico, con un banner dinámico, donde hoy tienes fotos, mañana puedes tener vídeos, pero lo que yo quiero deciros, esto forma parte también del proceso de asimilación, de digitalización de los centros. Este colegio ya dispone de una serie de redes sociales con las que comunica, comparte, se relaciona con sus alumnos, conoce sus inquietudes, hacen trabajos, porque nosotros evidentemente enseñamos a los profesores a trabajar con las redes sociales con finalidad pedagógica, cómo se empieza a trabajar con Twitter, con POSIT, cómo tienes que crear los perfiles, supervisarlos, crear rúbricas, enseñarles que son herramientas de aprendizaje muy útiles también para la vida académica. Entonces, por supuesto, nosotros incentivamos el uso de las redes sociales, pero previamente con un entrenamiento de los profesores y teniendo muy claro que son los colegios, los equipos directivos, los que tienen que establecerlo dentro de su misión, visión y valores. Todo lo que es el marco de centros digitalmente competentes, lo que nosotros establecemos es una misión muy clara del colegio de adentrarse en la sociedad digital, ¿no? Y para eso, por supuesto, las redes sociales ahora mismo son elementos estratégicos. Yo pincho aquí y veréis que este colegio tiene una red social, tiene varios perfiles en redes sociales, pero en este caso lo que estoy haciendo es conectarme a su perfil de Twitter, que como veis es un perfil corporativo, ¿vale? Y como es un perfil corporativo, en este caso lo que estamos haciendo es entrar dentro de una decisión que ha adoptado el equipo directivo, tendrán su protocolo, tendrán su administrador y aquí van subiendo la información que ese administrador considera necesaria para la comunicación. Fijaros que tiene más de 2.000 seguidores, que esto no es muy habitual en un perfil de Twitter. Bueno, tenemos un colegio avanzado, tenemos una red social correcta, legal, perfectamente diseñada. Fijaros lo que yo voy a hacer. Os decía que en Internet los riesgos son paralelos el uso que hacen nuestros chavales. Yo pongo aquí Sexpejo, ¿vale? Y con 2 clics, un clic y otro clic, voy a meterme en 74.000 seguidores. Con 2 clics vais a empezar a ver si yo estoy registrado. ¿Por qué no me dejas entrar? Sí, ahí, Dios mío. Esperad que no me ha echado. Vamos, ya está. Bueno, si yo pongo aquí, recupero esto que estaba diciendo, ¿vale? Bueno, como os estaba diciendo, con 2 clics desde cualquier sitio, automáticamente yo me meto, ahora me dejará meterme ya, en miles de perfiles que cuando avancéis os vais a encontrar imágenes eróticas explícitas de sexo y que, como no voy a avanzar más, porque en este caso lo que estáis viendo es un honeypot, estáis viendo un tarrito de miel donde invitan a que la gente se haga fotos delante del espejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque piensa la gente que se hace fotos que, bueno, es un perfil para eso, ¿no? Y incluso llegando un poquito más allá, con un hashtag, esto es una muestra, os voy a hacer otra muestra, y esto lo podría hacer en Facebook, lo podría hacer en todos los lados. Aquí, ¿veis? Esto es esto es un hashtag para que niñas, ya estáis viendo niñas, ¿vale?
esta niña que ha puesto aquí su foto, o estas que van a ir apareciendo, todos estos que van apareciendo. Aquí vais a encontrar muchos niños, una niña en la ducha. Bueno, pues todo esto que estáis viendo, esto lo que supone ya es un intento, fijaros lo que aparece por aquí, un intento grave de citar, de que las niñas caigan en las redes que se mueven en este ecosistema de pedófilos, de pederastas, etcétera, etcétera. Y esto es Twitter. Fijaros que además tenemos una red social que prohíbe los desnudos, los está prohibiendo, y que cuando algún famoso dice que va a salir desnudo, lo censuran. Y recordar el motivo no es este, no es más que este. Este es el motivo por el que esto está pasando, por esa cuantificación, por ese dinero. Si os fijáis, en estos perfiles hay miles de personas. Esos miles, multiplicarlo por los dólares que vale cada perfil, estamos hablando de un fabuloso negocio, de un negocio absolutamente brutal, que está proporcionando enormes beneficios y que además, como la tecnología avanza a una velocidad increíble, yo si veo cualquiera de estas chicas que está ahí, si quiero que caiga en mis garras, yo puedo utilizar una herramienta como esta que os voy a enseñar, que permite ordenar, cuantificar y clasificar. Yo voy a entrar con mi perfil, ¿vale? Y ahora vais a ver cómo esta herramienta ordena todos los datos de mi perfil de Twitter. Todo lo tenéis aquí ordenado. Si yo en vez de esto pusiera aquí esto que hemos puesto, ese espejo, ¿vale? Hago así, para que veáis que esto es en vivo y en directo, también me va a sacar toda la información del perfil. Si yo ya tengo una niña cautiva que ha puesto su foto pensando que va a afirmar su personalidad, que van a decir lo que sea, saco toda esta información, saco todo lo que yo quiera y además voy desarrollando mis técnicas de engaño, ¿no? con los niños. ¿Por qué el ciberbullying? ¿Por qué el grooming? ¿Por qué el sexting? ¿Por qué el celador de la iglesia de Zaragoza tenía tantas niñas? Fijaros, antes hablábamos de estadística, una denuncia, más de 100 niñas identificadas, todas españolas, más de 400 sin identificar. Fijaros qué barbaridad. Pues esto es una herramienta que nosotros utilizamos para ayudar a los colegios en los casos de bullying, en los casos de ciberbullying, en los casos de self-injuring. Esto es una herramienta muy útil para nosotros, pero que en este caso pues lo utilizan los pedófilos, los ciberdepredadores, lo utilizan para sus presas, ¿no? Y esto mismo ya os digo que lo podíamos hacer por otro camino. Y ya por último, porque vamos muy mal de tiempo, os voy a poner un ejemplo de cómo también se engaña a los niños por desconocimiento. O sea, yo en este momento lo que os voy a poner en un vistazo muy rápido, porque lo voy a utilizar porque esta red social ya sabéis que está en desuso, pero en este momento os estoy enseñando otro cebo donde caen los niños constantemente, igual que esto, ¿vale? Pues yo os voy a poner otro cebo, porque esta red social que estáis viendo es falsa. Yo si pongo aquí mi nombre y una contraseña, que en este caso voy a poner lo mismo que he puesto y le digo a entrar, fijaros qué fenómeno más curioso va a ocurrir, que me dice que me he equivocado de contraseña, ¿vale? Me dice que me he equivocado de contraseña y yo, mientras le digo, pues vuelve a intentarlo. Curiosamente me va a llevar, el navegador me lleva a la página buena, pero yo, mientras tanto, acabo de robarle al niño su contraseña, Carlitos. Se la he robado simplemente con una técnica que es la técnica del farming, que significa copiar el código fuente de la página y hacer una página exactamente igual para robar contraseñas. ¿Por qué? Porque nadie nos hemos parado a explicar a los niños que esto es una empresa, una entidad detrás de la cual hay un montón de personas con intereses y que esto, lo de la nube, es una mentira y que detrás de cada empresa hay una cantidad de intereses económicos enorme y personas que administran la información. Como no se los enseñan, como no lo comprenden, al final ellos mismos se van metiendo en ese tipo de situaciones y encima, cuando nosotros en los colegios intentamos explicar y abordar protocolos de ciberbullying, pues claro, los profesores se nos pierden, ¿no? Imaginaos al profesor que tiene problemas con Instagram, que tiene problemas con Snap, que están haciendo fotografías del profesor, ¿cómo protocoliza? ¿Cómo puede abrir un protocolo para proteger al niño, para proteger al padre, para proteger al profesor? Es un reto en el que estamos todavía muy lejos de poder abordar por el retraso que tenemos y por la falta de previsión de nuestros responsables educativos. ¿Preguntas?
Sí, la primera que tenemos por aquí es de María Isabel, que nos dice, cuando pasan estas cosas, o sea, perdón, ¿cuándo pasan estas cosas? ¿Es por utilizar Skype, por ejemplo? ¿Qué tipo de cosas? Es que no sé exactamente a qué se refería cuando pasan estas cosas. Pues a todo lo que has estado contando, ese robo de información o... Bueno, las herramientas, a ver, cuando utilizas Skype, no, Skype, por ejemplo, es una herramienta de Microsoft que funciona encriptada o cifrada. Las comunicaciones de Skype van cifradas y, por tanto, es una herramienta muy segura, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el ecosistema de conocimientos que se van proporcionando, hay que saber distinguir aquellas herramientas que son seguras por diseño y aquellas otras gratuitas o semigratuitas que por diseño también son muy vulnerables y tienen muchos problemas de seguridad. Skype en concreto es una red social que es segura. Otra cosa es la utilización que tú hagas. ¿Por qué? Porque los niños, nosotros tenemos casos de acoso en Skype, pero porque los niños delante de la pantalla, en la intimidad de su cuarto, en sus entornos sociales, con ese sentido de pertenencia, de protección y de confianza, hacen cosas que no, bajo ningún concepto se deben hacer. Pero no solo los niños, porque si yo ahora os pongo por ejemplo, esta red social que utilizan mucho los adultos, los mayores, que es una red social de webcam, a mí también, fijaros que van a aparecer, en esta red social aparecen dos espacios de webcam mío, yo ahora tendría que salir aquí y el de otra persona en otro lugar del mundo. Yo engañar con un vídeo que he bajado y he puesto aquí de una chiquita que parece que está delante de la cámara y que se tira horas delante de la cámara, muy mona y muy guapa, me cuesta 2 segundos. Yo engañar incluso a los de bachiller, incluso a alumnos universitarios, engañarlos aquí me cuesta 2 segundos. Yo hacer una red, una wifi falsa en un centro comercial y utilizar, por ejemplo, esto, eh, es tan sencillo como utilizar esto. Esto es un capturador de datos. Yo me voy a cualquier centro comercial o a cualquier McDonald's, abro una wifi con el nombre de McDonald's y todos los niños que se conecten por la wifi, con esto les capturo los datos, les quito las contraseñas y me llevo todo lo que ellos hagan en ese momento. Porque no tienen ni siquiera conciencia de riesgo de las wifi públicas. Nadie se lo ha enseñado. En el momento en que tú a un niño le haces una práctica de estas, en su vida vuelve a utilizar una wifi pública para subir fotos o para conectarse en determinado tipo de sitios, ¿no? Pero es que esto lo hacen los adultos también. O sea, esto no es un problema de que sean los niños. Estas situaciones de acoso derivan de que el niño no sabe porque el referente no sabe. Ellos utilizan lo que llamamos el aprendizaje vertical. Le preguntan al amiguito, pero es que el amiguito, que parece que sabe mucho, está tan pez como todos nosotros. No hay ninguna diferencia. Otra pregunta que nos hacen por aquí, nos la hace Pedro y nos dice, esto que estás explicando da mucho miedo. ¿Es verdad que te pueden ver a través de la webcam aun cuando no está encendida? Sí, es verdad. A ver, no te la tienen que encender, pero vamos a ver, os voy a poner otro ejemplo. Lo mejor es siempre trabajar con ejemplos. Alicia, cuando me tengas que cortar, me cortas, porque la presentación, como la vais a ver, es una presentación técnica, yo creo que es mucho más interesante estas preguntas. Lo primero que quiero decir a esta persona que dice bueno, pues que le da miedo, es que no es miedo, es desconocimiento, es el miedo a lo desconocido, pero una vez que dominas el entorno, evidentemente el miedo desaparece porque tú controlas. Pero os voy a enseñar una cosa muy curiosa, que por ejemplo de la webcam. Hace poco en España han condenado a un noviete que le regaló a su novia esto que os voy a enseñar. Esto que os voy a enseñar, el My Spy Phone, es un teléfono que ponéis My Spy Phone y podéis comprar en Amazon teléfonos que vienen desde Estados Unidos empaquetados en su caja que llevan instalado un troyano, un agente espía. Llevan un software de espionaje en modo transparente de manera que tu pareja, de manera que tu marido, tu mujer o tu hijo, quien sea, no lo vas a ver en la vida. Y en modo transparente quiere decir que tú vas a ver todo lo que haga el teléfono en tu ordenador. Este chico en concreto que le han detenido y condenado, lo que hizo cuando rompió la novia con él, como le había regalado ese maravilloso iPhone que era de última generación, estuvo viendo absolutamente todo, sus correos, sus WhatsApp, sus llamadas de teléfono, sus fotos, todo lo que hacía, lo estuvo viendo. Evidentemente, el juez le ha condenado, eso es muy grave. Por tanto, esa persona que estaba con ese teléfono, con una aplicación que es MySpy, no lo sabía, pero todo lo que hacía lo podía estar su novio viendo, activándole la webcam. Con lo cual, miedo, pero es miedo por desconocimiento, porque esto al final son las personas los que hacen daño, no Internet, no la tecnología, son las personas y evidentemente cuanto más conocimiento tienes, menos miedo tienes a Internet y todo lo contrario, lo que haces es utilizar la red para conocimiento, para aprender y para disfrutar de ella, ¿vale?
¿Más Ok. preguntas? Sí, luego nos dicen también, si no estás conectado a la Wi-Fi, también pueden capturar tus datos en autobuses, No. centros comerciales, etcétera. No, 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 no. Tendrías que tener algún tipo de sistema de comunicación encendido, tipo RFT, o es muy difícil, ¿no? Bluetooth, es muy difícil que si tú no tienes el teléfono conectado, ya exige, por ejemplo, el hacking empezó no con Internet, sino con las llamadas de teléfono. Te pueden interceptar las llamadas, es más, Telefónica, Vodafone, Orange, a todos nosotros nos ven como puntitos, como paquetes de datos y nos tienen completamente controlados, ¿no? Es decir, nosotros en Internet somos datos y en la vida del teléfono somos señales de radiofrecuencia que van por el espacio. Pero sí que es cierto que no teniendo conectado a... Pero bueno, ya sabéis con los niños lo que pasa, ¿no? Castigados sin el router. Y entonces el niño lo que hace es aprender a utilizar esta otra herramienta que os voy... Todo esto, evidentemente, nosotros lo hacemos con los niños, ¿no? Eh, os voy a enseñar una herramienta que ellos tienen bastante facilidad para acceder, también es gratuita, que es AirCrack. Esta es la herramienta famosa de hackeo de la wifi del vecino. Con esta herramienta y un poquito de destreza y unos cuantos videotutoriales de YouTube, los niños aprenden cuando su padre les quita el router, pues a coger el router del vecino. Entonces, bueno, sí que es cierto que si tú no tienes conexión a Internet, los riesgos disminuyen radicalmente. De hecho, hay muchas empresas que no tienen conexión a Internet de alta seguridad precisamente por eso, pero no es más cierto que, bueno, que con independencia de eso, pensando en nuestros chavales, ellos se buscarán las vueltas o le dirán al amigo que abra la wifi para poder conectarse. Ok, puedes continuar. Vale, os decía que qué tiempo me queda, que no sé ni qué tiempo me queda. En principio lo que te falte, porque Vale. ya hemos pasado el tiempo, o sea que... Bueno, os decía que esto que estáis viendo, como vais a tener vosotros la presentación a vuestra disposición, os la podéis ver tranquilamente. Yo voy a terminar con dos talleres que considero que son importantes que veamos, que es uno de huella digital y otro de reputación online para que tengáis una descripción completa de lo que supone la personalidad red de los menores y una visión más global de lo que hablamos nosotros cuando hablamos de inteligencia digital, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir rápidamente a lo que hablamos de huella digital. ¿Por qué en Internet? ¿Por qué el concejal Zapata? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Y por qué decimos que en Internet todo queda? Pues para que veáis, para haceros un taller práctico, os voy a enseñar, en este caso, todos habéis oído hablar de Big Data, del almacenamiento masivo de todos los datos. Ya os decía que todos somos ceros y unos, todos somos paquetes de datos. Y en este caso, voy a ir cerrando algunas pestañitas porque si no, ya empieza el navegador a decir basta. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es mostraros una red social, una página web de Big Data. Esto es una fundación que se dedica a almacenar todas las páginas web y todos los contenidos que se encuentran en Internet, ¿vale? Y entonces, si yo pongo por aquí, vamos a poner un ejemplo, vamos a decirle que me busque las páginas web que ha tenido el Corte Inglés a lo largo de su historia. Y fijaros lo que nos aparece. Esto es un timeline, estamos en el 2016, pero nos vamos al origen de los tiempos y nos vamos al año 1996. Nos está diciendo Archive, que en esta fecha ha encontrado una página web del Corte Inglés y que el 27 de diciembre exactamente fue la primera vez que encuentro un resultado. Bueno, pues ahora yo pincho aquí y os voy a mostrar la primera página web que tuvo el Corte Inglés en su historia, felizmente en Navidad, como siempre, y estáis viendo ahora una página web de la prehistoria. Bueno, la prehistoria estamos hablando del 27 de diciembre del año 96. Hace exactamente 20 años el Corte Inglés hizo su primera página web. Igual que hemos puesto aquí el Corte Inglés, podéis disfrutar poniendo la página web de vuestro colegio, de lo que queráis, y veréis aquí, y con un poquito de destreza podríais ver a Iñaki Urdangarín y muchísimas cosas que la gente se piensa que se borran, pero como podéis ver, en Internet todo queda porque siempre recordar somos datos, ¿vale? Esto es lo primero, esto es un ejemplo muy gráfico de lo que es la huella digital. Esto es lo que nosotros vamos dejando, cómo va esa amalgama de datos quedándose ahí y que se puede recuperar y que en un momento se recupera la identidad digital. Por poner un ejemplo en el campo educativo, y ahora ya nos vamos a reputación online. Ahora yo, por ejemplo, si pongo Lucía Figar, voy a hacer el ejemplo con mi nombre, pero luego con una consejera, ¿no? Fijaros,
hablando de, voy a poner dos ejemplos de huella digital y reputación online. Mirad, yo voy a poner mi nombre. Esto es lo que llamamos un ego surfing, pero yo voy a poner mi nombre y voy a poner a Lucía Figar. Bueno, en este caso quiero que prestéis atención. Voy a analizar la reputación online de la que fue consejera y vicepresidenta de la Comunidad de Madrid y, curiosamente, veo que en la segunda entrada dice: la Guardia Civil atribuye a Lucía Figar delitos de fraude y tráfico de influencia, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, esta noticia es especialmente relevante porque lo que hizo el delito, que presuntamente, yo no digo que lo haya cometido, que presuntamente por la que está imputada nuestra consejera de Educación, va íntimamente relacionado con esto, que es la reputación online, y por supuesto también íntimamente relacionado con la huella digital. ¿Qué hizo Lucía Figar para ser imputada? Pues ella lo que quería era que su reputación online, es decir, esto que yo os estoy mostrando, fuese lo mejor posible, porque los políticos van buscando esa reputación para sus elecciones. Vale. ¿Qué ocurre? Que Lucía Figar y otra serie de políticos utilizaron fondos públicos, es decir, dinero vuestro y mío y de todos los españoles, para contratar empresas de reputación online. Y eso es un delito. ¿Por qué? Ahora os voy a enseñar un ejemplo práctico, porque esto es lo que todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender para protegernos. Igual que nuestra reputación en el mundo físico la tenemos que cuidar nosotros, en el mundo online también. Que es eso de utilizar fondos públicos con empresas interpuestas para esto. Oye, es que todos estamos expuestos a estos problemas. Mirad, aquí es en este perfil que estáis viendo, que es mi búsqueda, veréis que hay entradas. Por un lado, la reputación online se forma con entradas que hago yo. Ese es mi perfil de LinkedIn, ¿vale? Esto es también, bueno, este lo he hecho yo, pero este no. O sea, ahora mismo os metéis en esta entrada, que ahora estoy pinchando, y esto es simplemente un congreso de educación, el año que viene, el del año pasado, por cierto, el de este año se celebra en Madrid el 21 de abril, os invito a participar en el FlickCon, que es alucinante, el congreso que organizamos nosotros de clase invertida. Bueno, pues este es el congreso del año pasado. Esto no lo he hecho yo, lo han hecho, bueno, sí, unos compañeros, es mi empresa, pero yo no tengo nada que ver con esto. Realmente esto sí lo he hecho yo, esto no, este sí, es Twitter, y fijaros lo que me aparece aquí. Traca, el palo. Una faena que me hizo una periodista que después de una entrevista como experto va y pone tomando café lo que le conté de mi hija, aquí lo tenéis. Esto causó un terremoto familiar, personal, a todos los niveles, porque aunque ahora mi hija ha escrito una novela y va por todos los colegios dando conferencias y trabajando con los profesores y atendiendo niños que sufren acoso escolar, hubo una época que fue horrorosa. O sea, fue un calvario que no podéis imaginar. Y me hizo la faena. ¿Qué ocurre? Que esto, que ahora veis en cuarto lugar, luego más entradas mías de otras empresas, de actividades, muchas fotos, aquí vais a ver información mía a lo bestia. Bueno, pues durante mucho tiempo yo tuve que hacer que esto desapareciera, porque era horroroso el daño que hizo. ¿Qué hacía? Yo lo que hacía era potenciar, lo que hacía era gestionar mi reputación para que las primeras entradas siempre fueran de mi actividad profesional. Nunca un tema personal tan doloroso y nunca encima en los primeros lugares. ¿Por qué está ahora aquí, no? Encima, como es hemeroteca, como es un periódico, tampoco podía utilizar el derecho al olvido de Google. ¿Qué ocurre? Que ahora, como digo yo, ahora me estoy convirtiendo en el padre de la Pantoja, ¿no? Entonces esta noticia sube porque llama poderosamente la atención, pero gracias a Dios mi hija lo ha superado, lo ha positivizado y ahora, de hecho, ha hecho la causa social que ya ha montado en su vida, es precisamente la lucha contra el acoso escolar y el ciberbullying, ¿no? Pero esto es un ejemplo, y esto, si yo llego a contratar a una empresa externa cuando yo estaba en la universidad o en la empresa, pues claro, yo igual. Entonces, aquí es donde se ve cuando la destreza, el conocimiento del entorno, porque ahí confluyen muchas cosas. Lucía Figar no sabía lo que era la huella digital, no sabía lo que era la reputación online, o sí, y por supuesto no conocía los derechos. Y si los conocía, evidentemente no hubiese hecho eso, o lo hizo conscientemente. Vulneró esos derechos y por eso ahora tiene ese problema. Por tanto, huella digital y reputación online son los últimos elementos de esa identidad digital que todos nuestros niños están destinados y que van a tener que desarrollar y que, por supuesto, vamos a tener nosotros que tutelar y que, comprendiendo estos conceptos, entenderemos la otra parte, por qué se produce ciberbullying, por qué cada día hay más, por qué tenemos estos problemas y por qué los colegios estamos tan absolutamente maniatados en muchas ocasiones para dar respuesta a este tipo de problemas por falta de formación. Últimas preguntas. Sí, te paso una de Lucía que nos dice: todo esto es muy interesante, pero lo veo
muy complejo para que cualquier chaval de mi cole entienda nada de esto. Si me cuesta hasta a mí entenderlo. O sea, un niño tiene acceso o sabe todo esto que nos estás contando. ¿Cómo afecta esto en la vida real de un niño? Los niños no tienen ni idea. Como os decía antes, Lucía, son usuarios instrumentales, desconocen las consecuencias de los actos que realizan en el mundo digital. Daros cuenta que hoy hemos metido en una hora, es como si metemos en una olla a presión una cantidad de conceptos y conocimientos brutales porque el objetivo de la sesión de hoy es que veáis el ciberbullying, el sexting, el grooming, con otra visión completamente distinta. El ciberbullying, la mayoría de los riesgos de Internet se están produciendo, se están multiplicando y derivan precisamente de lo que acaba de ocurrir y de lo que tú has dicho, Lucía. Te has quedado alucinando, ¿no? Pues ese alucine que tú tienes, que yo tengo, que todos tenemos, es producto de la falta de preparación, de planificación que tenemos los adultos y, por supuesto, esta misma ignorancia la tienen los niños. Los niños son usuarios instrumentales, muy rápidos, necesitan su identidad, les quiere respuesta inmediata, materiales audiovisuales, quieren una satisfacción absolutamente cercana de lo que ellos quieren, tienen sus grupos digitalizados, para ellos sus amigos digitales son tan importantes como los reales y además tienen que confiar en ellos. Todo ese tipo de consecuencias son producto de esto que habéis visto hoy. Y claro, hemos visto os acabo de pegar un repaso brutal en muy poco tiempo. Pero decía, cuando esto se estructura en formaciones estructuradas a lo largo del tiempo, con unidades didácticas y bien hecho, es fácil de aprender. O sea, yo no soy ningún genio. Y yo me tuve que reciclar y readaptar a un mundo que para mí también era desconocido, ¿no? Y como yo, todos los compañeros, y no solo dentro del campo de la seguridad, del flip, de la clase invertida, de la tecnología, de las competencias digitales. Esto está al alcance de cualquier profesor y está al alcance de cualquier niño con un entrenamiento y con unas unidades didácticas y con unos contenidos adecuados. Tengo otra pregunta de Ángel que nos dice, ¿cuál tendría que ser la labor docente? ¿Enseñarles a leer las políticas de privacidad de cada página? No, para nada. El niño deberá saber que en caso de que lo necesite, tiene un enlace donde podrá sacar la información en caso de que le sea necesario. Pero el problema es que ellos no lo saben. Para nada, nunca un niño va a poder leerse las políticas de privacidad y cuando se descargue la aplicación de turno se va a leer el contrato. Ahora es que lo tenemos al revés. Ahora todos descargamos y por defecto aceptamos. Llegará un momento en que la descarga, que es lo que se llama privacidad por diseño, porque la normativa de protección de datos se va a cambiar. Llegará un momento en que cuando hagamos la descarga, alguien, algo, en algún sitio, en algún lugar, habrá supervisado, revisado y valorado todas esas políticas de privacidad y tendremos otro entorno de seguridad que ahora no tenemos. El problema que ahora es que precisamente nosotros tenemos que ser primero autodidactas y luego autosuficientes en nuestra navegación en Internet. Nunca a un niño le vas a poder hacer leer eso, pero sí le puedes hacer comprender que cuando él está en un entorno de navegación tiene que tener determinados comportamientos y pautas, las debe conocer para no entrar en situaciones de riesgo. Y eso es por ahora el objetivo humilde que nos estamos marcando. Ok, y una última pregunta que nos hace Sonia, nos dice, trabajo con chicas menores de edad que sufren violencia de género. Me encuentro Sí. bastantes casos en los que los agresores suben fotos de ellas desnudas o semidesnudas. Y mi pregunta es, ¿esto se elimina en algún momento de la red y en cuánto No, tiempo? no se elimina nunca. No se elimina nunca porque el derecho al olvido, que es el último gran avance de los estados frente al todopoderoso Google y frente a las entidades que operan en Internet, es un derecho legal que se impone y que, diríamos, obliga a los agentes que operan en Internet y ganan dinero, ¿vale? ¿Qué ocurre con las fotografías de estas chiquillas que van sin control? Que en el momento que caen en cualquier internauta que las guarda, las va a poner siempre en circulación, en cualquier momento, en cualquier lugar y sin manera de ponerle freno. Yo creo que el mejor ejemplo que os puedo poner es el caso de la chica que se ha suicidado en Italia, desesperada, aun habiendo ganado el juicio. Bueno, el juicio ha sido increíble porque después de ganar el juicio la obligan la condenan en costas a pagar 20.000 euros, pero ese suplicio, ese sufrimiento y esa condena que ella tuvo por haber filmado su novio
relaciones íntimas, ya sabía ella que la iba a acompañar por vida y no pudo soportarlo, con condena y obligando a Facebook y a los grandes operadores a quitar esa información. Nunca lo van a conseguir. La verdad es que es un tema gravísimo que llevamos mucho tiempo alertando y que ahora mismo, tal y como está la normativa, se van consiguiendo avances, pero es muy difícil pararlo. Un avance. Ahora, si tú difundes una fotografía sin consentimiento de la persona que te la ha dado, es un delito. Ya hemos avanzado, pero al tiempo que avanza la ley, avanzan las técnicas para que sea anónimo esa subida de contenidos a la red, por lo cual tenemos un severísimo problema todavía irresoluble para estas chicas. ¿Cómo se puede sensibilizar a los niños para que no sean acosadores en Internet? Haciéndoles comprender las consecuencias de sus actos. Es lo que os decía de la inteligencia emocional, del descriptor inteligencia emocional dentro de lo que es inteligencia digital. La inteligencia emocional digital es esencial para que los niños comprendan las consecuencias de sus actos. Pero para que ellos desarrollen inteligencia emocional digital es necesario trabajar en conjunto el resto de áreas. A un niño, cuando tú le impactas con un taller donde le quitas la contraseña sin que él se entere o donde le dices cuándo ha estado sin que él lo comprenda, eso se le va a quedar grabado. Y evidentemente eso es lo que tú a partir de ese momento tienes que utilizar como profesor, como pedagogo que eres, para hacerle entender las consecuencias de sus actos, no solo con los terceros, sino consigo mismo, porque a nadie nos gustaría que nos pasara lo que vemos en otras personas, ¿no? Siempre ponte en la piel de los demás. El concepto de empatía digital es fundamental. Siempre hablamos, ahora mismo mucha gente nos tacha de demagogos a los que estamos en este campo porque siempre hablamos inteligencia emocional digital, empatía digital, resiliencia digital. Es una verdad como un templo. Ahora, hace poco los bancos han dicho, hemos perdido 10 años y estamos muy atrasados en digitalización de bancos. Pues fíjate, la enseñanza, la educación y la sociedad. No te digo nada, que estamos todavía con el Escuela 2.0 y dándole vueltas a ver qué hacemos, si ponemos pupitres para arriba o para abajo o qué chisme vamos a poner en la clase. Eso es un disparate. La inteligencia emocional y la empatía son valores fundamentales también en el mundo digital. Ok, Carlos, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, ¿vale? Han quedado alguna pregunta en el tintero, pero bueno, que no se preocupe la gente, que como en seminarios anteriores van a estar contestadas todas en la página del concurso. Vale. Solo una cosa, también creo que al final va unos enlaces y una forma de comunicarse conmigo, porque siempre luego hay mucha gente que también desea tener más conocimientos a nivel colegio, ¿no? De la labor que hacemos con los colegios. Entonces creo que también esa información, y si no, se la podéis dar sin problemas. Genial, además también podrán volver a ver este webinar cuando lo colguemos en la web y en el canal de YouTube, y también descargar pues todo ese material que has comentado y todo lo que necesiten en la página del concurso. Muchas gracias a todos por vuestra participación en estas sesiones formativas que hemos realizado en directo. Esperamos que os sirvan para que vuestros alumnos y vosotros mismos podáis contar con herramientas para activaros contra el acoso. Darte las gracias, Carlos, por tu exposición, ha sido fantástica. Y nada, un saludo y un placer contar con todos vosotros. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a todos los asistentes, claro. Chao. Adiós.